Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar acá. No sé si se escucha más o menos. Bueno, tenemos acá 4 personas importantes. Primero, el autor del libro, por supuesto, Javier Quinterno, presentando La Cacha, acompañado por don Hipólito Solari Irigoyen. Le pido un aplauso para don Hipólito. Un orgullo enorme tenerlo acá. Al doctor Ricardo Alfonsín también, un orgullo enorme para todos. Y Juan Manuel Casela, también un aplauso. Bueno, yo no voy a decir nada más porque tenemos acá 4 personas muy importantes que tienen para decir lo que todos seguramente están esperando. Así que le paso el micrófono a Juan Manuel Casela. Gracias. Por supuesto, constituye una obligación agradecer la invitación. Es un honor participar de la presentación de una obra, de una elaboración intelectual. Es un honor hablar en la Feria del Libro también. Por lo tanto, me parece que lo primero que debemos hacer es agradecer esta invitación. Yo quiero comenzar casi rutinariamente, pero va a ver que no es rutina, por la primera parte, por la dedicatoria. La última frase de la dedicatoria dice: a todos los desaparecidos de la dictadura y sus familiares que mantienen viva la memoria. Esta dedicatoria me parece que define la obra. El propósito es mantener viva la memoria. Y eso es un objetivo que me parece que debe ser valorado en toda su dimensión, porque la enormidad de la tragedia que nosotros vivimos en Argentina durante los años de plomo requiere necesariamente que ese recuerdo se incorpore a nuestra experiencia vital y forme parte de nuestra realidad cotidiana. No de manera rencorosa, pero sí de manera defensiva, para preservar la democracia que pudimos reconquistar. El libro está dividido en 2 sectores perfectamente diferenciables, que se dan en sucesivos capítulos, alternando uno con otro. La primera parte consiste en la elaboración de la vida cotidiana del actor, que va definiendo la personalidad, su vocación literaria, juvenil, casi de niño, adolescente, a partir de los 15 años, por lo que dice la obra, sus visitas permanentes a la Biblioteca Municipal de Saladillo, a la Biblioteca Bartolomé Mitre, su vocación por escribir poesía, que a esta altura de los acontecimientos es casi una excepción, que debe también ser valorada. Por último, el acercamiento con figuras locales con las que tenemos una relación de afecto y de vinculación permanentes. Ahí está, esas figuras locales son una persona heredera de otra persona y un diario. La persona es Fernando Volonté, amigo mío, compañero de la Cámara de Diputados, pero fundamentalmente heredero del diario El Argentino de Saladillo, que fue una obra de continuidad familiar extraordinaria, continuidad que pasó por la dirección del diario de 3 generaciones, por el contenido del diario y su concepción ideológica, y por el esfuerzo fenomenal que significó sostenerlo durante tanto tiempo. Fernando Volonté fue una de las figuras que destaca el autor por la influencia que tuvo en su formación política y porque además le dio la oportunidad de publicar por primera vez sus obras, lo que esto para cualquier autor significa una situación de agradecimiento permanente. También nos enteramos del estudiante y sus carencias materiales, a eso me refiero. El muchacho que fue a vivir a La Plata para ir a la facultad y estudiar, y que vivía gracias a la beca que le permitía una vivienda en un centro de estudiantes de Saladillo, y que además recibía todos los días una encomienda de su casa para que pudiera comer y compartir la comida con quienes vivían con él.
La beca en el Centro de Estudiantes de Saladillo, la comunidad alimentaria, el trabajo y el estudio, característica del desarrollo de la vida del autor después. El trabajo y el estudio que compartía el tiempo que se desarrolló a lo largo de todo el día. Eso va definiendo un cuadro, va marcando la existencia de una personalidad determinada. Pero sobre eso viene la formación política, viene la militancia, viene el sentido de pertenencia. Fernando Volonté y el argentino de Saladillo fueron la iniciación, la convocatoria a formar parte con otros jóvenes de un núcleo que no solamente se interesase en la política, sino que además se identificase con un ideario político. Ahí comienza la pertenencia a la Unión Cívica Radical. No solo con Fernando Volonté, con otros amigos como Gorosito, como Pancho Ferro. Es decir, personas que dedican su vida a la Unión Cívica Radical y que contribuyen a afirmar en la provincia de Buenos Aires su personalidad y su contenido. ¿Cuál es la característica de esta participación política en los años 70? La propuesta de lucha sin violencia. Esto es lo que identificaba a la Unión Cívica Radical, la lucha sin violencia. La necesidad de transformar la Argentina a partir de la participación y del consentimiento, no de las armas. Y eso fue una diferenciación central en este campo. Paralelamente a esta incorporación política y a este desarrollo personal en el campo político, se va desarrollando también el marco nacional. Y vemos el drama de Argentina profundizándose a medida que pasan los años. No solamente la confrontación armada que se da en cualquier lugar, sino además la derechización de un movimiento popular como fue el peronismo. La aparición de López Rega, la aparición de las 3A, la fascistización de la educación, Talagano, el rector de la Universidad de La Plata. Es decir, las personalidades que contribuyeron a darle al peronismo de aquella época un sesgo represivo e ideológicamente negativo. La deriva hacia el golpe militar se describe perfectamente a lo largo de la descripción de los acontecimientos. Se produce el golpe y junto con el golpe la decisión de resistir. Ahí viene la cosa. Los muchachos que se habían juntado alrededor del argentino deciden analizar la situación y tomar una posición. ¿Y cuál fue esa posición? Resistir. Resistir desde el punto de vista político, manteniendo la lucha sin violencia, pero también resistir desde el punto de vista ideológico con una nueva publicación que se llamó Lucha Popular y que sintetizó el pensamiento de esos jóvenes. En el fondo de ese escenario, Balbín, reivindicando la unidad nacional como objetivo central. Y por otra parte, y simultáneamente, el crecimiento de una figura definitiva, cual fue la de Raúl Alfonsín, que iba convirtiéndose paso a paso en el intérprete de la realidad nacional, en la figura relevante que iba convirtiéndose en el símbolo de la resistencia y que además imaginaba la salida posible. Ese es el marco general. ¿Cuál es el drama del libro? El secuestro y la tortura, el dolor que produjo la represión indiscriminada. 36 días en el infierno, 36 días viviendo sin saber si al minuto siguiente te iban a pegar, te iban a torturar o directamente te iban a matar. Desde aquella puerta abierta que encontraste una noche en la pensión donde vivías, hasta los sucesivos hechos que incluyen el secuestro, el Falcon, el destino incierto, hasta el conocimiento de dónde estaba su compañero de prisión, y fundamentalmente la humillación de la capucha y las esposas. Humillación que era una manera de definir también al régimen. Los golpes, la tortura, la picana, las ratas del sótano, pero también por el otro lado, en el mismo ámbito, la solidaridad de los secuestrados, la solidaridad de los prisioneros, que se avisaban, se aconsejaban y que cuando alguien sufría la tortura se acercaban para cuidarlo y recuperarlo. También en ese marco, un personaje que vale la pena mencionar,
porque sus rasgos psicológicos son particulares y definen la situación también. La figura patética del traidor, el ingeniero, aquel que se había dedicado para salvar su vida a traicionar y entregar a sus propios compañeros. Ese era el escenario. Y es un escenario que se define por sí mismo como dramático y agobiador. Hay un episodio que me llamó la atención por lo doloroso que debe haber sido. La liberación fallida. El episodio en que fingen que lo van a liberar y lo vuelven a mandar al mismo destino. Una manera sutil de tortura que es violenta, agresiva y demoledora. Y después, la verdadera liberación. El hecho de que, por haberse definido como radical y haber demostrado su pertenencia, tuvo la fortuna de evitar la muerte. La liberación final, el prisionero puesto en libertad, pero la liberación no debe ser interpretada como el fin de la lucha, para nada. La liberación fue el momento en que se decidió seguir la lucha, continuarla. ¿Y continuarla a partir de qué? A partir de un compromiso que Raúl Alfonsín asumió en nombre de todos nosotros. No podemos actuar como si nada hubiera sucedido. Esto que hoy grafica Javier fue el origen del compromiso fundamental. Esto tiene que terminarse. Esto no puede repetirse nunca. Esto tiene que ser el final de la tortura, de la picana, de los golpes, de la represión y de la violación de la ley. Esa fue la continuación de la lucha. De ahí vienen episodios que todos nosotros reconocemos. El triunfo electoral del 30 de octubre, la convocatoria a los integrantes de la CONADEP, que hicieron un trabajo excepcional, la declaración de nulidad de la ley de autoamnistía, la reforma del Código de Justicia Militar y finalmente el juicio a la Junta, con el que la democracia argentina logró el nivel de legitimidad tan alto que le permitió sortear crisis económicos, sociales y crisis políticas de dimensión extraordinaria. La legitimidad que el juicio a la Junta le otorgó a la democracia argentina es una legitimidad para los tiempos. Y cada decisión que tomemos en esta situación política actual debe tener en cuenta la imprescindible necesidad de consolidar la democracia para siempre. Esto es lo que el libro relata, con su sentido sintético, con buena elaboración literaria. El libro está bien escrito, pero además tiene una característica que debo destacar. Está escrito sin rencor ni victimización. Me parece que el tono del libro debe ser resaltado, porque podría haber sido una queja enorme, podría haber sido un llanto permanente, podría haber sido un dedo acusatorio levantado para todo. Y sin embargo el autor evita eso y logra transmitir la sensación real del momento que se vivió en Argentina en esa época, pero sin incluir en ningún defecto que evidencie rencor, violencia espiritual o ansias de venganza. Por eso, solo memoria, como dice el prólogo. Solo memoria, primero en homenaje de los muertos, en homenaje de los familiares de los muertos que aguantaron la situación, pero también memoria para que nunca volvamos a tener que escribir libros como este. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Bueno, seguís siendo una persona muy sensible. Muchas gracias por invitarme a la presentación de este libro. Yo les quiero contar a los que están aquí presentes algo acerca de ese Javier que mencionó Cachi, de ese Javier adolescente, con vocación literaria, con talentos poéticos, preocupado desde muy temprana edad por
la cosa pública, por la política, como quieran llamarla, por la organización de la sociedad y sus consecuencias. Desde adolescente fue consciente de que de la forma en la que se organizara la sociedad dependía en gran medida las condiciones de vida de la gente, es decir, que de la política en gran medida dependía la posibilidad de que cada uno de los miembros de la sociedad pueda o no vivir con dignidad. Es, como les decía, además un adolescente con inquietudes literarias, muy lector, no es común. Escribía en el diario El Argentino de Fernando Volonté, escribía poesías de tono social, muchas de ellas críticas, todas encierran, por lo menos, si no son todas, la mayoría de las que menciona o cita en el libro, encierran una crítica a la sociedad. Un defensor en esos artículos y poesías de la libertad, de la democracia. Era un típico radical el que escribía esas poesías y esos artículos defendiendo la libertad como condición para la dignidad. Queda dicho casi en estas palabras en el texto: convencido de que no se puede luchar contra las víctimas de una organización injusta de la sociedad creando nuevas víctimas, rechazando la violencia como método de resolución de los conflictos. Es decir, su personalidad estaba impregnada de valores importantes, ¿no? De rasgos muy valiosos. Bueno, precisamente esos aspectos de la personalidad de Javier lo transformaban a Javier en una persona, a pesar de la juventud, a pesar de su edad, expuesta a riesgos muy serios, expuesta al secuestro, expuesta a la tortura, expuesta a la pérdida de libertades. Decir que este conjunto de valores que caracterizaban la personalidad de Javier exponía estos riesgos resulta contraintuitivo. Sin embargo, en el mismo texto de Javier se alcanza a comprender por qué en la Argentina una personalidad de ese tipo podía sufrir lo que terminó sufriendo el propio Javier. El libro de Javier es un relato acerca de lo que ocurrió a él, pero no es eso lo principal del libro. El libro de Javier es un aporte, como decía él, a la memoria colectiva, para que no olvidemos qué fue lo que nos pasó. Yo sé que, o mejor dicho, habrán escuchado ustedes muchas veces, yo lo he escuchado, cuando celebramos la publicación de un libro sobre aquellos años terribles, previos y posteriores al golpe de Estado, he escuchado que nos dicen que andamos caminando con los ojos en la nuca, que tenemos que abandonar el espejo retrovisor, que tenemos que dejar atrás el pasado. Y tienen razón, hay que dejar atrás el pasado, y bien atrás. Pero la diferencia que tenemos con quienes nos hacen este reproche es la siguiente: nosotros creemos que la mejor manera de dejar atrás el pasado es recordando ese pasado, teniendo bien presente ese pasado. Sin rencores, como dijo Cachi, no hay una pizca de rencor en el libro de Javier, ni ha habido en las víctimas o en los familiares de las víctimas una pizca de rencor recuperada la democracia hacia quienes hicieron lo que parecía imposible,
parecía... Yo me acuerdo que cuando el genocidio nazi, o cuando algunos filósofos o pensadores escribían sobre el genocidio nazi, decían: lo impensable ocurrió. Lo que nadie podía imaginar ocurrió. Miren, el libro de Javier, como otros que se han escrito sobre este periodo, analizando el tema, es desde mi punto de vista muy importante, porque nos remite a un pasado del que debemos aprender. Es duro el libro, ¿eh? No sé si... Mirá, no sé si se dice cuando uno espera que lo lean. Les cuento algo. Cuando leí el Nunca Más, después de publicado, me costó hacerlo sin interrumpirlo. Tenía que interrumpirlo varias veces porque me impactaba mucho el ánimo, el espíritu, me afectaba mucho lo que leíamos, lo que les había ocurrido a todos esos jóvenes, hombres y mujeres, algunos no tan jóvenes, en esos campos de concentración, centros clandestinos de detención como la Cacha. Y me parece que Javier se da cuenta de lo duro que resulta lo que narra. Por eso hace ese juego espacial y temporal al que aludía Cachi. Es como si después de narrar el infierno realmente, a uno le cuesta imaginarse cómo hubiera actuado en esa situación, si hubiera podido sobrevivir, porque el dolor físico, el dolor psicológico, el dolor espiritual, terrible las cosas que pasaban. Digo, como dándose cuenta de que era necesario que el lector tuviera un respiro, nos traslada en el tiempo a un momento antes del secuestro, un momento después del secuestro, y nos traslada también de lugar a Saladillo, a cosas que ocurrían en La Plata o en Buenos Aires, y que nos permiten, le permiten al autor dar contexto general, político, al hecho que él narra y que ocurría en la Cacha. Es como si uno pudiera comprender por qué era un riesgo ser un chico con la personalidad que tenía Javier Quintero. Entonces, para terminar, yo te quiero pedir disculpas, Javier, pues yo no sabía. Y no, un militante radical no debería de conocer esto. Y lo quiero reconocer acá delante de todos ustedes. No sabía que había sido secuestrado, detenido y desaparecido, y que había sufrido la violencia inimaginable que se puede sufrir en circunstancias como esa. Digo, es un aporte importante. ¿Saben por qué? Hay que dejar atrás al pasado, decía, pero recordándolo, teniéndolo muy presente. Debería ser obligación en las escuelas la lectura de textos como estos para que cada uno de los chicos sepan qué fue lo que ocurrió en Argentina. Para que sepan cómo es la condición humana. Para que sepan de qué somos capaces los seres humanos cuando se dan ciertas circunstancias que permiten que aflore lo irracional. Leer la historia nos prepara para advertir cualquier señal en ese sentido, para advertir cualquier cosa que ocurra y que pueda ser una alarma de un eventual regreso de ese pasado y reaccionar como sociedad. Por eso, al revés de lo que creen algunos, no es con los ojos en la nuca. Con los ojos en la nuca se camina cuando uno está lleno de rencor, de espíritu de revancha, de venganza, de resentimiento, de odio. Estos libros no son producto de esos sentimientos negativos, son producto del amor a la vida, del amor a la humanidad, del amor a la dignidad del hombre. Y yo creo que son muy útiles. Y otra vez, Javier, te quiero pedir disculpas por no haber conocido esto antes y agradecerte nuevamente por la invitación a hacer la presentación. Muchas gracias.